Dios está contigo. Esta es nuestra prédica de hoy. Primero Dios que la entendamos, que llegue a nuestro corazón. Jeremías 20, 11 al 13 es nuestro texto inicial, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gracias, Padre Santo, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Muy bien, solo hay uno que está arriba de todo. Él es sobre todos, así como dice la canción que se llama Sobre todo de John Smith, ¿verdad? Se llama John Smith. Esta canción dice: sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios, tú estás sobre todas las cosas. Amén. Esto debe de darnos mucha tranquilidad. El entender, el saber que Dios está sobre todas las cosas. Él está controlando todas las decisiones que tomamos. Y hay cosas dentro de nuestras vidas que son de mucha dificultad. Nosotros podríamos tomar decisiones pésimas, decisiones equivocadas, pero aún así Dios está controlando nuestras decisiones. Él está arriba de nosotros como un poderoso gigante, guiando nuestras vidas, llevándonos hacia su amor. Amén. Si Dios no estuviera controlando todas las cosas, aquí hubiera una gran anarquía, un caos. Saldríamos de nuestras casas sin tener la certeza que vamos a regresar. Todo el mundo chocara. ¿Ok? Los aviones de repente se cayeran. Los pilotos de repente se decidieran, digamos, a estrellarse, como aquel piloto alemán que se estrelló. El otro piloto fue al baño y en lo que fue al baño, estrelló la nave con todos los pasajeros. Eso pasará todos los días, a cada ratito. Pero no es así. Sí está el mal. Dios está controlando ese mal que ha permitido, que está ahí. Y Dios todo lo usa para bien, pero no es una anarquía la que prevalece, sino que lo que prevalece es que Dios está controlando las situaciones, nuestras decisiones, cada una de las cosas que nosotros decidimos, que pensamos, que hacemos. Dios está con nosotros. Esto debe dar una gran tranquilidad. Hay personas que cuando tomaron decisiones dijeron: me equivoqué completamente, metí la pata, erré. De verdad que hoy sí me equivoqué. Pero cuando usted viene a analizar, no se equivocó, porque Dios estaba con usted. No se equivocó porque Dios estaba guiando sus pasos. Usted probablemente hizo y pensó para mal, como en el caso de los hermanos de José, el soñador de sueños, que ellos lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Y esto es lo que debemos de entender, que cuando Dios está contigo, las decisiones que tomes, aun cuando te equivocas y son aparentemente para mal, Dios las hará para bien por amor a ti. Por amor. Dios está en control de todo lo que ha creado. Él está sobre todas las cosas. Aquí no está gobernando el libre albedrío de los hombres. Aquí no está gobernando Satanás ni el mundo, que Dios le ha dado su libertad a todas las personas, su pequeña libertad, sino que quien está gobernando los acontecimientos de las edades, de los siglos, de las naciones, de las personas, el que está a cargo es Dios. Amén. El Dios soberano está a cargo, y si Él no tuviese el control, no había un equilibrio cósmico. Él es el encargado de que haya un equilibrio cósmico. Tus decisiones serían más nefastas de lo que tú te puedas imaginar. Fueran terribles, colosales. ¿Ok? Todas las decisiones que tomamos así serían. Esas decisiones fueran una completa tragedia.
voy a ir al súper, y en lo que vas al súper pudieran pasar un montón de cosas, accidentes, o pudieras ir al súper y si Dios no te detuviese, pudieras ocasionar un gran daño. ¿Ok? Voy a ir al súper a incendiarlo, por ejemplo. Sí, hay pirómanos, pero quiero que entiendan que Dios controla todo lo que pasa, pero Dios está en el corazón de sus hijos y Dios está controlando el corazón de los que no le conocen también. Él no les permite hacer todo lo que quieran. Cuando Dios les permite hacer algún daño, todo está limitado por Dios. Ellos creen que lo están haciendo a su antojo, a como les da la gana. De hecho, así lo hacen ellos, pero siempre hay alguien que los está deteniendo, y es Dios quien los detiene. Si no fuese porque Dios está en control de todas las cosas, la bomba que explotó en el metro un día de estos en Londres hubiera matado a las 25 personas que hirió, pero la bomba explotó a medias. Y así, yo le puedo decir una serie de casos. Pero, tu vida fuese una desgracia total. La anarquía reinaría, el caos, el desorden. Todo esto estaría a la orden del día en cada uno de los habitantes de la tierra. Si mueren una cantidad de habitantes hoy en día, pues si no estuviera Dios en control, quién sabe cuánto morirían, ¿verdad? Se multiplicaría todo esto. Pero gracias a Dios no es así, porque Dios está en absoluto control. Y como le digo, usted tiene que estar consciente de esto y darle las gracias a Dios, porque usted sabe con certeza qué va a pasar y qué no va a pasar, porque Dios pone en su corazón, Dios ha puesto eternidad, Dios ha puesto el tiempo, Dios ha puesto fe, Dios ha puesto qué es lo que le va a venir. La persona que tiene fe sabe que va a salir de su casa y que va a regresar, pero por si no regresara, se encomienda a Dios. Lo que creemos en Jesús no nos preocupa la muerte, sino que sabemos que cuando eso suceda, ya será que Dios quería. Pero entendemos que tenemos un gran futuro. El futuro glorioso, el del porvenir, es para nosotros aquí en la tierra. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra prometida, ya la vamos a leer. Entonces, hermanos, debemos de entender que no todo está perdido en esta vida. Que el Todopoderoso está tan cerca de nosotros, a la distancia tan pequeña de un clamor. ¿Ok? Clamamos y Él viene sobre nosotros. Como le digo, si Dios no estuviera en control, saldríamos de nuestras casas diciendo nos vemos porque lo más probable es que hoy voy a morir. Pero no, sabemos por fe que decimos voy a ir a hacer mis mandados, mi trabajo, y sé que voy a estar con ustedes por la noche. Porque aquí en mi corazón hay una fe que me dice que yo tengo que hacer muchas cosas para Dios y que todavía no es mi tiempo, todavía no es mi hora. Amén. Y este es el don de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos esta certeza en estas vasijas de barro. Amén. Pero estas cosas que yo le estoy diciendo, por ejemplo, de la fe, no se ve a simple vista, se ve con el don de Dios. No es con los ojos, sino con los ojos de lo espiritual. Amén. Entonces tenemos una esperanza, esperamos en Él y Él ya tiene decretado el día de nuestra partida. El Señor dijo que nuestros cabellos están contados, eso quiere decir que nuestros días están contados, ¿verdad? De manera que no debemos de preocuparnos de cuándo y cómo moriremos, sino que de lo que nos preocupamos, el amor de Cristo nos constriñe, es que nos obliga a amarlo y a seguir viviendo para Él. Amén. Dice el Salmo 37:29 en la TLA: Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre los protegerá. Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida, pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Hay una promesa, que los hijos de Dios, los justos, no seremos quitados, no seremos arrebatados de la tierra de repente, como los injustos que serán destruidos por completo. ¿Ok? Entonces, hermanos, digo, Dios está sobre nosotros como un poderoso gigante, defendiéndonos, ayudándonos, protegiéndonos, guiándonos, damas y caballeros, llevándonos delicadamente
por la vida en este mundo. Dios dirige nuestros pasos, Dios te lleva. Todo lo que tienes, todo lo que Dios te da, la compañía, la cercanía, el amor que recibes, todo ha sido planeado delicadamente por Dios. Amén. Quiero hablarles de un ejemplo. Había una mujer de la tribu de Benjamín. Esta mujer había quedado huérfana. Su padre se llamó Abigail. Era una hermosa doncella. Su nombre era Adasa. ¿Quién sabe qué quiere decir Adasa? Quiere decir mirto en hebreo. Adasa podría haber sido una más de todas las hijas de Israel, ¿verdad? Pero su nombre significa mirto. El mirto es un árbol que produce un gran olor. Su flor tiene forma de una estrella. Amén. Pero este mirto, esta espléndida planta perfumada, huele re bien. Se usa en perfumería, y en la antigüedad es muy famosa porque se consideraba símbolo del amor y la belleza. ¿Ok? Cuando habían campeones olímpicos le ponían una corona de mirto que honraba a esos campeones. También desde la antigüedad se ha usado como anticatarral y antiséptico. Pero ella era huérfana, tenía todo para no triunfar. ¿Quién sabe de los que no han oído quién es Adasa? Por allá, ¿quién es Adasa? No saben. Ok. Ya van a saber quién es. No. Muy bien. Entonces, huérfana de padres, pero no de Dios. Fue adoptada por su primo Mardoqueo. Ahora sí, ¿quién es? Por aquí no. Ok. ¿Quién por su recomendación, cuando entró al palacio, le cambió el nombre y le puso Esther? Yes. Esther quiere decir, para las personas de ese lugar, de Media y Persia, estrella de la flor de mirto, porque tiene forma de estrella, astro de la noche, la más bella estrella de la noche, eso quiere decir. Entonces, tenía todo para no hacer nada, una joven como cualquier otra, pero Dios, quien controla todas las cosas, estaba con ella, y ella llegó a ser un profeta del Antiguo Testamento. Se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. Su historia la narra el libro de Esther y se celebra, según el judaísmo, la fiesta del Purim, por la liberación de la muerte por el decreto engañoso que Amán había conspirado contra Israel. O sea, que Amán le dijo, hay un pueblo que tiene que ser destruido, que te odia, y el rey Asuero cayó de menso y decretó que debía de morir ese pueblo. ¿Ok? Pero no sabía y él no contaba. Ya había un decreto que tal día iban a morir y los iban a matar. Pero lo que él no sabía es que Esther era judía. Y Mardoqueo le dice a ella que haga algo. Y ella profetiza cosas que iban a pasar y de hecho pasaron. Cuando Esther llama a Asuero para darle un banquete y tenía que ir a Amán ahí, no le dice la primera vez para qué lo había convocado, sino que quiere que vaya a otro banquete. Ese día, creo que el siguiente banquete, Amán había preparado una horca para Mardoqueo, porque lo odiaba, porque Mardoqueo no se inclinaba hacia él para adorarlo. De manera que cuando ya le toca a Esther decirle el motivo de por qué, de hecho, había entrado sin permiso a donde estaba el rey, y que el rey pudo haber mostrado su báculo para abajo y ella tenía que morir, pero le mostró su misericordia, se atrevió a entrar sin permiso para pedirle que quería invitarlo a un banquete muy importante, porque ella tenía algo importante que él se lo iba a decir en ese tiempo. Entonces, cuando llega el momento y le dice, ¿y qué era lo que? Dime, te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Qué era lo que? ¿Por qué me buscabas? Esther le dice, fíjate que alguien puso un decreto de muerte para un pueblo. Sí. Entonces quiero decirte que yo soy de ese pueblo y voy a morir. ¿Qué? ¿Mi reina va a morir? No puede ser. ¿Cómo fue?
Y ese fue aquí Amán, el que está aquí. ¿Y sabes qué? Este hombre procuró la muerte de tu reina, de tu hermosa, de tu amor perfumado. Sí, de tu belleza que tanto amas. Y ahora tiene una horca preparada para matar a mi tío Mardoqueo, que había oído de una conspiración contra el rey y había sido premiado por eso. No había sido premiado por eso, sino que era de buena estima, pero él había oído una conspiración para matar al rey. Y entonces, así como pusiste esa horca, ahí vas a ir a morir tú, le dicen a Amán. Y ahí lo mandan. Pregunta el rey qué puede hacer, porque no puede quitar un decreto. Y se le ocurre a Mardoqueo decirle a Esther que ponga otro decreto para que el pueblo de Israel se pudiese defender el día del ataque. Y de hecho se defendió, y se defendió tan bien que apenas murieron unos 17, creo. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero del resto murieron muchos. Fíjense, fue una gran victoria. Entonces, esta señorita olorosa, hermosa, de belleza, que podía ser una más de los hijos de Israel, una más del planeta, vino a ser reina porque Dios estaba controlando su historia y vino a liberar al pueblo de Israel. Por eso se celebra la fiesta del Purim, el día de esa liberación. Entonces, hermanos, Dios la llevó de abajo hacia arriba, porque Dios actúa conforme a sus decretos. Y sobre todos los decretos Él tiene uno. ¿Sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es el decreto principal de Dios, de ley, que con Él no negocia y que nadie lo puede trastocar? Dios es sumamente delicado y que todos los del Antiguo Testamento estuvieron de acuerdo con ese decreto y nosotros estamos de acuerdo con ese decreto de Dios, vivimos por Él, defendemos ese decreto. Y el decreto es que Dios ha decidido poner a gobernar a Jesús, el Mesías, su Hijo, el Cristo, sobre todas las cosas. Ese es el decreto que le estoy hablando. Entonces, todos los que colaboramos, oiga bien, con ese decreto nosotros ya triunfamos. Hay un éxito. Hemos triunfado rotundamente en Cristo. Y lo mismo pasó con Moisés, y quiero leérselo en Hebreos 11, 23, 26 en la NTV. Dice así: oiga bien cómo le fue bien a Moisés, porque siguió un decreto de Dios. Dice así: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Prefirió sufrir por causa del Mesías. ¿De dónde sabía el apóstol Pablo, que está escribiendo la carta, que a él se le atribuye, de que Moisés preferiría sufrir por causa del Mesías? Que no era el hijo de la hija del faraón, que no tenía todos los tesoros de Egipto que sacan las películas de Hollywood, el príncipe de Egipto, los tesoros, la gran bomba que le hacen a las películas para vender la riqueza de Egipto. Pero si aquí un hombre la está viendo como que basura y está diciendo: ellos son la chusma, yo mejor me voy a seguir, voy a sufrir por Cristo. ¿Cómo que no era por su pueblo? ¿Cómo es eso? Explíquenme ustedes, y que saben qué pasa. Que antes todas las personas se salvaban por esperar al Mesías. ¿Quién sabía esto? ¿Quién no? Entonces, cuando Él sigue a su pueblo, a sus hijos, es porque Él debía esperar en su Mesías, esperar que viniera Jesús, y decide trabajar para Jesús.
y rehúsa a los placeres momentáneos del pecado. Él lo tenía todo, él era un príncipe, pero consideró que era mejor obedecer a Dios y sufrir por Cristo que poseer todas estas cosas. Estaba él puesto su mirada enfocado en la recompensa que recibiría de Dios. Entonces esto es lo que tú tienes que estar haciendo a esta hora. Tú tienes que tener puesta tu mirada en lo que Dios te va a dar. Quiero que entiendas que el éxito está asegurado en lo que Dios ya estableció que hará. Dice Salmo 2:7, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Ese es el decreto principal. ¿Cuál es el decreto principal? ¿De quién está hablando? Y si Él es el Padre de Jesús, ¿qué es lo que va a hacer como Padre para levantarlo? ¿Qué va a hacer? Inmolarlo, dicen ahí. ¿Qué más? ¿Qué es Jesús? Ok, entonces eso es lo que Él ha hecho Dios. Entonces Dios le ha dado un nombre que sobre todo nombre, le ha dado una reputación, le ha hecho el más grande de todos. Entonces Dios, el decreto de Dios, diga, el decreto de Dios es en todo momento ser el Padre de Jesús y levantarlo. Quien esté metido en ese decreto de colaborar, de ayudar, de honrar a Jesús, será levantado con Jesús. Este es el secreto. Esto es todo, hermanos. Este es el decreto de Dios principal. Todo lo que hace, lo hace por Él. Usted sabía que en la antigüedad, cuando estaba el Imperio Romano, construyeron miles de carreteras, que antes nunca habían habido carreteras. Y lo primero que le van a decir los historiadores, después de que le hagan gran alarde de las carreteras, es que hubo un gran comercio. ¿Ok? Pero las cosas van más allá de lo que pensamos. Y dicen, y hubo un hombre que usó esas carreteras para llevar el evangelio por todo ese lugar, que era el apóstol Pablo. Entonces, aparentemente, toda buena dádiva, todo don perfecto que desciende del Padre de las luces, que Dios se lo puede revelar a quien sea. Esto que aparentemente lo del mundo es mejor y los cristianos lo usan, así dicen algunos. La música, ¿y por qué los inventos los dan los mundanos y los cristianos andan detrás de ellos? No, los inventos los da Dios, discúlpenme. Y los inventos se los ha dado Dios a la mayoría de cristianos. Y si no se los ha dado cristianos, todo procede de Dios y es para la gloria de Dios y de su Hijo. Entonces las carreteras las usó Pablo y llevó el evangelio eficazmente. De no haber habido carreteras, no hubiera sido así. Entonces, aparentemente, el daño de Roma, el imperio, el comercio, todo lo que generó las carreteras, era el decreto para usarlo para Jesús. Amén. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, dice Efesios 3:11, esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el 13 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. El decreto es levantar a su Hijo, ponerlo sobre todas las cosas, todo hacerlo para Él, en Él, para Él, todito. Todo lo que Dios va a hacer es levantar a su Hijo. Todas las cosas, los medios que Dios ha dado y va a dar, todo es para honrar a su Hijo. ¿Ok? Por eso es que el ataque del falso profeta es directamente en contra del Hijo. Por eso el ataque del anticristo es directamente en contra del Hijo. Amén. Entonces, lo que Dios planeó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, es darnos a un Hijo, su Hijo, y que nosotros lleguemos a tener fe en Él y podemos estar en la presencia de Dios con libertad y confianza a través de su Hijo. ¿Se está dando cuenta? Qué bonito. Entonces, pobrecitas las personas que no tienen al Hijo, porque quien no tiene al Hijo no tiene nada. Quien tiene al Hijo lo tiene todo.
Las personas que andan diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es el ángel Gabriel o no sé quién, que Jesús solo es hijo de Dios en forma, uy, qué feo siento decir eso, en forma de hombre, sino que no en forma de Dios. Estas personas están perdidas, no tienen a Dios, no tienen esperanza, porque solo en Jesús está la salvación. Hechos 2:23 dice: a este, o sea, Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Aquí estaba el plan de Dios. Este era el decreto que lo iban a matar, el secreto. En Efesios 1:9, creo que al 12, o al 13, sí, al 13, miren lo que Dios muestra de este decreto. Dice así: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto. El secreto era el decreto, ¿verdad? De entregar al Hijo, que lo iban a matar, que iba a resucitar, que iba a gobernar, y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Versículo 11 NTV, la anterior era TLA. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y en el 12 dice en la NTV: el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Él, en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Entonces estamos viendo aquí que el plan era levantar a Jesús, el reunir todo en Cristo. Antes no se reunían las naciones, las diferentes razas, no tenían nada en común, sino que cada quien con sus dioses, cada quien con sus ídolos. Pero aquí ya no hay raza, pueblo, nación que nos separe. No hay cultura que nos separe, sino que nos reunimos en Cristo y somos hermanos en Cristo, porque Él es Dios, Él es nuestro Rey. Creemos en Él y todos somos hijos de Dios. Los escogidos, los que creemos, los que andamos por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces pone al frente de Cristo como nuestro Rey soberano, como hermano mayor, y reúne a todas las cosas. Ese era el plan, tanto las que están en el cielo como en la tierra, y Jesucristo es nuestro jefe, pero ahora también estamos unidos y tenemos herencia de Dios, porque Él nos eligió de antemano, de acuerdo con ese maravilloso plan. El propósito de Dios es que fuesen primero los judíos. ¿Por qué los judíos primero? ¿Ah? Porque solo Dios le ha revelado a un pueblo de entre toda la tierra. Jesús le dijo a una mujer: bendita tú entre todas las mujeres, porque iba a nacer de ella su hijo. Amén. Entonces, igual, solo un pueblo en toda la historia Dios se le ha revelado. Ese pueblo fue hecho a través de un hombre que se llamó Abraham. Y nadie pues puede decir: no, miren, los fenicios no pueden decir, los griegos, no, es que Dios se me reveló a mí. No, nadie, solo a los judíos. Jesús dijo: la salvación viene por medio de los judíos. Entonces, como Dios se le reveló a los judíos, primero tenía que llegar a las ovejas perdidas de Israel. No es bueno quitarle la comida a los hijos y dárselo a los perros. Eso le dijo Jesús a la mujer sirofenicia. Señor, pero si hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, primero los judíos y después los gentiles. Entonces, luego dice: fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Primero ellos lo hicieron, los apóstoles, los escogidos de Dios, todos los que creyeron. En Él también ustedes, los gentiles, cuando oyeron el mensaje de verdad del Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Somos parte del pueblo de Dios. Todos estamos unidos por medio de un sello del Espíritu Santo. Vamos
de aquí a China y hay un grupo de evangélicos cristianos nacidos de nuevo y usted va a ver que tenemos el mismo espíritu, los mismos gustos, aborrecemos lo mismo, todos somos iguales y podemos hablar en este mensaje cristianés, ¿verdad? Que hablamos que amamos a Cristo y todos vamos a hablar idéntico, ¿sabía? Porque tenemos un espíritu. Entonces quiero que me vaya entendiendo a esta hora que el éxito de su vida es confiar en Cristo, es estar en Cristo, es permanecer en Cristo, es perseverar en Cristo, es esperar en Cristo, es sufrir por Cristo, es servir a Cristo, es vivir para Cristo, es morir para Cristo. Este es el éxito. Todo lo que haga usted que sea hecho en Cristo, dése por enterado que ya triunfó de verdad. Porque Dios va a levantar todo lo que levante a su Hijo. Dios va a exaltar a Jesús sobre todas las cosas. Ese es el plan. Y si nosotros estamos del lado de Jesús, si no nos avergonzamos de Él, si lo predicamos, si lo exaltamos, si lo honramos, si lo predicamos, si lo decimos, entonces Dios nos va a levantar juntamente con Cristo. Ya lo hizo. Amén. Dice Isaías 40, 21, 24, para que usted vaya viendo cómo es Dios y cómo es su poder. Ustedes saben muy bien, y ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde ahí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. ¿Qué vimos de acá? Que Dios está sobre todas las cosas. Tiene su trono por encima de la esfera de la tierra. Debemos de entender, hermanos, entonces, ese amor de Dios por nosotros, que va a estar con nosotros. Ese amor de Dios va más allá de todo límite, de toda barrera, de toda prueba, de todo error suyo, de toda equivocación, de toda regada. El amor de Dios por nosotros, sus hijos escogidos, va más allá de nuestras fallas. Ese amor está cimentado en que nos escogió desde el principio en Cristo, en su Hijo amado, en Cristo Jesús, para que seamos suyos, lo conozcamos, lo recibamos junto con toda su riqueza, su herencia, su gracia, su misericordia, su amor, porque somos suyos. Amén. Entonces, cuando usted camina por la vida teniendo esta conciencia de estas verdades, pues usted ya no le teme a los poderes de este mundo. Usted anda como viendo lo invisible y anda en paz, porque Dios está con usted, aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque tenga que llorar. Amén. Pero Cristo lo es todo y está en todos y en todos sus hijos, ¿verdad? Y Cristo lo llena todo porque Él es suficiente. Dice Efesios 1:23 en la TLA: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Cristo es suficiente. Lo que la cabeza es para el cuerpo, lo es Cristo para la iglesia, que todo lo llena, y con Cristo de verdad ya estamos completos. No nos falta nada. Amén. Estamos hablando de lo que son guiados por el Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu son hijos de Dios. El que no vive en obediencia al Espíritu no es hijo de Dios. Para los que piensan que equivocarse es demasiado malo, demasiado fatal, en la Biblia hay muchos versículos. Así, rapidito encontré más de 10 que hablan de que los justos nos equivocamos. Quiero decirle que a usted, y quiero decirte a ti, que te vas a equivocar en esta vida. Nos vamos a equivocar. Ciertamente errarás, fallarás, cometerás errores, pero Dios está en control de tus errores. Proverbios 24:16 dice: porque el justo cae 7 veces. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el justo se equivoca 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. ¿Sabe qué duele cuando uno se da cuenta que se equivocó? ¿Sabe qué duele? Pero
si no nos hubiéramos equivocado confiando en Dios, fuera grave. En realidad, casi no nos equivocamos viéndolo desde ese punto de vista. Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todos tropezamos de muchas maneras. Dígame, ¿dónde hay una persona aquí que nunca ha tropezado, que nunca se ha equivocado? ¿En dónde está? Yo le voy a dar un premio. No existe. Todos nos equivocamos. Errar es de humanos. Amén. Y esta es una sabiduría que debemos de entender, porque Dios está encima de todos tus errores, porque Él está como poderoso gigante guiándote. Y esos errores que hubieran sido fatales no lo son, porque estás con Dios, porque sigues viviendo y confiando en Dios. Tú vas avanzando en Dios. ¿Ok? Hay algo que voy a decirles, que nuestras necesidades a veces nos hacen mucho daño, ¿sabían? Pero la Biblia dice que no debe de ser así. Ya lo vamos a leer más adelante. Pero aún, con todas tus debilidades y errores, con todas nuestras debilidades y errores, Dios así, a pesar de, Él está sosteniéndonos hasta el fin, como poderoso gigante. Y Él va a hacer que todos nuestros enemigos, según lo que leímos en el texto inicial, no prosperen contra nosotros por amor de su nombre. Ni el mundo, ni la carne, ni Satanás van a prosperar, no van a prevalecer. Dios nos da su ayuda siempre, porque Él nos ha hecho. Y hemos confiado plenamente en Él, porque Él ha logrado que confiemos plenamente en Él. Entonces no temas, porque tú te has puesto en sus manos y te has rendido a su Hijo. Él te ha engendrado y eres su preciada posesión. Dios está guiando tus pasos. Dios va a levantar a su Hijo. Lo levantó y lo va a seguir levantando. Lo va a seguir honrando, exaltando. Y tú te has entregado a Cristo, te has rendido. Él es tu Señor, tu Salvador. Dios te va a levantar siempre. Dice el Salmo 37, 22 al 24. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Mire qué bonito versículo. ¿Me está oyendo? Dice que los pasos suyos son ordenados por el Señor y se deleita en ti, en tu camino. ¿Cómo es posible que este Dios venga a deleitarse en tus regadas, en tus equivocaciones? Hasta en eso se deleita, porque se está deleitando en ti. Y dices, ay, mi hijo se equivocó, pero lo amo tanto porque tiene a mi hijo. El decreto que voy a levantar a Jesucristo, que yo lo veo tan lindo, es que se equivocó, pero ya le voy a ayudar a que yo lo amo. Yo la amo a ella. Es linda, es preciosa, es hermosa. Qué preciosa, qué dulzura. Me deleito. Qué rica, qué ricura, qué rico ese niño, ese es mi hijo. Cómo me deleita a mí. ¿Sí? Qué riqueza ver cómo yo estoy viendo como un niño pequeño. Así es Dios. Cuando caiga no quedará derribado, porque yo, el Señor, sostengo su mano. Eso es lo que está diciendo. Para que usted vaya entendiendo, tuve que hablarle así. ¿Usted está entendiendo cómo Dios le mira? ¿Y cómo usted se tiene que ver? Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Haga sus planes, pero va a pasar lo que el Señor ha determinado en su vida. Amén. Eso es lo que va a pasar. Mire, ¿usted sabe qué quiere decir la palabra constreñir? Él dice 2 Corintios 5, 14 al 15, dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto aquí, si uno murió por todos, luego todos murieron y por él, por todos murió, y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Constreñir quiere decir nos obliga. Aquí tenemos un gran motivo de la vida del apóstol Pablo. El amor de Cristo nos constriñe.
De hecho, constreñir es una palabra que significa que nos obliga a hacer. ¿A qué nos obliga Dios? Nos obliga a hacer que vayamos hacia adelante. Amén. ¿Cuántos de ustedes han ido para atrás? Nadie, ¿verdad? Desde que yo los conozco, solo han ido para adelante y han ido avanzando, han ido conquistando, han ido ganando terreno. Sí, el amor de Cristo nos obliga a que vayamos hacia adelante, nos motiva y luego nos guía una vez que llegamos ahí, poniendo límites a lo que no deberíamos y lo que deberíamos hacer. Nos obliga y nos llega, hasta aquí llego, hasta aquí no llego. Esto debo hacer, esto no debo de hacer, porque me está moviendo el amor de Cristo, nos está obligando. Amén. Este motivo viene por el sentimiento que Cristo nos ama. No hay nada más importante y poderoso como este factor motivador. Cristo te ama. ¿Sabe qué? Yo esta semana le dije a una persona, Cristo te ama. Mandé un texto, buenos días a la persona que Cristo ama. Y esta persona me dijo, esas palabras me hicieron algo en mí. Ahora veo a mis hijos de otra manera. Yo tengo que amarlos. Si Él me ama, yo tengo que amar a las personas que yo tengo que amar más. Porque hay algo que me empezó a motivar. Mire, ¿quiere motivar a alguien? Dígale, Cristo de verdad te ama. Oye, Isaac, Cristo de verdad te ama. De verdad te ama. Oye, Sebastián, Cristo de verdad. Mira, Kenny Grace Nicole. Oye, todos ustedes, Cristo te ama. Cuando mandé unos textos diciendo que yo los bendecía en el nombre del Rey Soberano y estaba hablando de Jesús, cuando yo lo mandé y recibí un montón de respuestas de agradecimiento, pues yo lo sentí bonito, pero cuando alguien se tomó la molestia de escribírmelo a mí de nuevo, bendiciéndome, sentí la bendición que yo les había mandado. No hay nada más motivador que decir, el Señor te ama incondicionalmente, de verdad te ama, dio su vida por ti. Tú vales la sangre de Cristo, tú vales la muerte de Cristo. Dios no desperdicia, por así decirlo, una bala. Cuando Él tira al blanco, Él pega y tú eres ese blanco. Dios te pegó y eres suyo para siempre. Entonces este es lo más motivador. Esto es lo que nos obliga a seguir adelante. A veces podemos sentirnos aterrorizados por lo que Dios nos pueda hacer por completo a nosotros. Esto a veces nos motiva a decir, no me meto, no hago. Y es una motivación importante que está ahí. Pero lo que realmente impresiona es cuando ninguna otra cosa puede conseguirlo, sino la experiencia continua del amor de Cristo por mí y porque me ama tanto. ¿Ah? ¿Por qué me ama tanto? Él a mí se fijó, ¿yo qué? Muchas veces le he dicho, Señor, ¿por qué andas siguiéndome si yo no valgo la pena? ¿Por qué me seguís si yo soy un pecador? ¿Por qué andas detrás de mí si yo no soy lo que tú quisieras que yo fuera? Pero Él no me va a dejar porque su decisión no es en base a lo que yo puedo decidir o querer hacer, sino en base a lo que Él va a lograr, porque Él es Dios. ¿Cuántos están contentos con esto? Entonces, hermanos, mira, la experiencia continua del amor de Cristo en nosotros, que nuestro espíritu sea renovado, que es renovado cada día. Te equivocas, pero Él te vuelve a dar su infusión del espíritu, cosa que sucede al estar consciente que Él me ama. Por eso hice esta canción, Él me ama. Esto es limpiarte de nuevo. Él está a mi lado. Él se deleita en mí. Al saber esto, nada conmueve más, ninguna otra cosa conmueve más como esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo está experimentando acá en el texto que leímos. Él está consciente que Dios le ama. Y no hay nada más como ese sentimiento del propio valor y de una buena imagen de nosotros mismos que el entender que Dios nos ama. Cuando hemos tenido baja autoestima,
Cuando entendemos que de verdad Dios me ha dado un valor, me cambia la imagen porque dice, me ama. Entonces, esto es transformador, de verdad. Si tú padeces por causa de una mala imagen de ti mismo, empieza a pensar acerca de lo que Dios dice acerca de ti, sobre ti, en cómo Él te ama, en cómo te ama Cristo y se dio a sí mismo por ti, y eso lo cambiará todo. Eso ha cambiado mi vida de verdad, hermanos. Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí. Eso de las necesidades, aquí está. Dice, Cristo murió para que tú ya no vivas para tus necesidades. Es que necesito, lloro, sufro porque mis necesidades me están angustiando porque no son suplidas. Bueno, la Biblia dice que Cristo murió para que no tengas ese dolor por las necesidades porque Él es completo. Después te lo dará en añadiduras. Entonces, no teniendo ya las necesidades como el centro de vida nosotros, sino intentando que todo lo que edifique sea alrededor de Cristo, ya no alrededor de mis necesidades, de mis cosas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que es lo que la Biblia dice, que quiere, que nosotros vivamos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Quiero hacer dos preguntas. ¿Es el amor de Cristo la motivación controladora en tu vida? ¿Es el amor de Cristo la motivación controladora en tu vida o no? ¿O eres tú mismo? Mis necesidades. Eso es lo que me motiva y me dirige en la vida. Así estamos mal. Y la segunda es, ¿estás experimentando el control de su amor que te liberará? Cuando experimentas ese amor, Él te libera. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y tú vas a estar. Gracias por conducirnos en esta vida. Gracias porque tú estás con nosotros y estarás hasta el fin. Gracias por revelarme más y más de tu gran amor hacia mí. Permite que tu amor supla todas mis necesidades, todas nuestras necesidades, y haznos libres para no vivir para nosotros mismos, sino para ti. Gracias porque siempre guiarás mis pasos, guiarás nuestros pasos, y por más que caiga 7 veces, por más que me equivoque, tu palabra dice que me amas tanto que vas a ordenar las cosas para mi bien, para que me acontezca todo para mi bien, que tú te deleitas en mí, en nosotros, en tus hijos. Estoy en buenas manos, Dios está conmigo. Gracias, Padre, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén.